antes vamos a tratar otros temas porque obviamente también pasaron otras cosas en el Poder Judicial. Una de ellas es la acusación presentada por el fiscal Diego Arzamendia, tengo entendido, y que guarda relación concretamente con la investigación en el caso Imedix. Se lo conoce como Imedix. El juicio en realidad El que se juicio tenía ya, que hacer hoy claro. también presentó una acusación, justamente de eso le vamos a consultar, pero lo que tiene que ver con la principal o el principal caso que queremos tocar con el doctor Diego Arzamendia es la suspensión de este juicio oral y público del caso IMEDIC. Imedix. Decíamos, los hechos, yo tengo entendido, ocurrieron en el 2020 y estas personas tienen arresto domiciliario que en el caso de una eventual condena van a poder computar más adelante, ¿verdad? Entonces, también por ese lado, consultarle al doctor qué posición tiene la fiscalía y decir, este juicio pasó para el 20, para este jueves. Para este jueves. Entonces, no se pudo hacer hoy porque uno de los acusados se quedó sin abogado y bueno, queremos profundizar también sobre eso. Ya estamos con De el hecho, qué fiscal, nos suerte, ya dicen. estamos en línea con el Ok. fiscal Diego Arzamendia, a quien por supuesto le agradecemos mucho la posibilidad de compartir información. Y bueno, gracias por su tiempo. ¿Cómo está, doctor? Sí, buenas tardes. Un saludo a ustedes y a la audiencia. Bueno, Buenas tardes, doctor. se postergó, de hecho, se suspendió el desarrollo de este juicio, antes que nada. Sí, sí, así mismo. El día de la fecha nos constituimos en el Palacio de Justicia para el inicio de este juicio oral y ante la renuncia o la incomparecencia, en este caso, de uno de los abogados, de nombre Javier Maidana, que ejerce la representación procesal del acusado Carlos Gamarra, bueno, el tribunal decidió en primer lugar convocarle a una audiencia para la sanción respectiva y además fijó nuevamente el inicio de la fecha del juicio oral y público para este jueves. Esa es en principio la decisión que tomó el tribunal con respecto al inicio en sí del juicio. Entiendo también, doctor, que se planteó una excepción de inconstitucionalidad. ¿Cómo sería ese tema, doctor? En el marco No del juicio se tenemos, presentó, ¿verdad? sí, sí, solamente escuchamos a través del informe de la actuaria que también existía una excepción, una acción, tengo entendido que dijo, de inconstitucionalidad. O sea, en realidad tomamos conocimiento en ese momento, no estábamos al tanto de eso. Y también tengo entendido que había un recurso que se había interpuesto, ¿verdad? Ujú. De todas maneras, al menos de acuerdo a lo que entendí, que de igual manera se va a convocar para el jueves, para el inicio de la audiencia, ¿verdad? Independientemente del trámite de esa excepción o la acción, en su caso. Sí, sí, sí. Pero más datos sobre el tema no sé, porque como te dije, recién tomamos conocimiento en el momento de la audiencia. La acusación, doctor, es contra estas personas que serían o son directivos de IMEI S.A., Justo Ferreira y Patricia Ferreira. ¿Qué hechos específicamente se le atribuye, doctor? Porque solemos escuchar muchas veces el tema de las camas hospitalarias, el presunto contrabando, y si podrías un poco, doctor, relatarnos de forma somera al menos los hechos que la Fiscalía le atribuye en su acusación principalmente a estas dos personas. Sí, Justo Ferreira fungía como apoderado de la firma IMEI, es decir, tenía el control fáctico, por llamarlo así, de dicha empresa. Y Patricia Ferreira, que es su hija, en este caso fungía de representante legal. Bueno, esta firma resultó adjudicada de una licitación que había llamado el Ministerio de Salud en el inicio, en este caso, de la pandemia del COVID-19. Y en ese sentido, en fecha 3 de abril del año 2020, se celebró un contrato con esta empresa, ¿verdad? Para la adquisición de insumos y de camas hospitalarias. En principio, el Sí. contrato adjudicado a esta empresa fue por 47.000 millones aproximadamente, entre los cuales consistía, repito, la adquisición de insumos y también camas hospitalarias. Ujú. Las camas hospitalarias que fueron licitadas eran camas manuales, es decir, camas básicas que en ese momento necesitaba el Ministerio de Salud, ¿verdad?, para equipar los hospitales y entre otros puestos de salud. Bueno, entonces, como la situación era
apremiante en su momento, se simplificaron los trámites, incluso en el tema administrativo, y fue así que en principio, bueno, la empresa empezó a iniciar los trámites y el lote de camas que en este caso adquirió en este caso del proveedor del exterior era de 400 camas. Bueno, esta cantidad fue la que fue licitada en principio, ¿verdad? Sí. Sin embargo, se pudo demostrar en la investigación que a más de las 400 camas, esta empresa pretendió introducir de forma oculta con estas 400 camas unas 50 camas más. Pero estas 50 camas eran camas eléctricas, es decir, tenían un precio distinto, que era considerado como de alta gama y obviamente su valor impositivo también variaba, ¿verdad? O sea, claro, la intención de la empresa era introducir al país, conjuntamente con las 400 camas, otras 50 camas sin pagar los tributos o los aranceles en este caso al ingreso al país, ¿verdad? En el campo aduanero. Bueno, entonces iniciaron los trámites en la ventanilla única del importador presentando una guía que traía en este caso supuestamente las camas, y en este caso también presentaron una autorización de la DINAVISA, que es la dirección que justamente expide un documento. Este documento tiene que ser previo a la adquisición de las camas, es decir, si yo quiero introducir al mercado paraguayo, yo tengo que tener primeramente la autorización de la DINAVISA y a partir de ahí recién yo puedo traer esos objetos al país, ¿verdad? Bueno, entonces esta autorización, lógicamente, que ellos tenían era solamente con respecto a las 400 camas, es decir, a pesar de que ellos ya compraron todo del lugar de origen, las 450, en realidad ellos solamente tenían para una parte autorizado. Sin embargo, cuando se procede a una verificación minuciosa de las mercaderías que ya arribaron al país, ahí es donde se detectó la existencia de 50 camas en más, ¿verdad? Claro. Y bueno, ellos en su intento de tapar ese hecho, realizaron maniobras administrativas queriendo abonar los aranceles, modificando las guías y algunas documentaciones que tienen que ver con el despacho, y de esa manera lograron, con complicidad de funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, la legalización, por llamarlo de una manera, de esos despachos. Sin embargo, lo que no pudieron hacer es obtener una autorización de la DINAVISA, que finalmente ellos consiguieron después, es decir, totalmente en contra de las disposiciones legales y administrativas que rigen en esta materia. Entonces, en principio, la autoridad administrativa había calificado como defraudación dicha conducta. Finalmente esto fue recurrido y el director nacional de aduanas terminó calificando como contrabando. Y básicamente lo que dice la resolución es que, como estaba explicando, intentaron ocultar el ingreso al país de esas 50 camas a través de un proceso licitatorio en los cuales ellos fueron beneficiados, ¿verdad? Y pretendían eludir el pago de impuestos en ese sentido. Básicamente en eso se basa la acusación. Se resume la conducta. Doctor, y estas personas, le decía a Marta, y por cierto bastante claro el relato que nos hace, doctor, para comprender un poco estos hechos punibles que la Fiscalía le atribuye a estas dos personas y a las otras también que están acusadas en todo este proceso. Estos principales acusados, Justo Ferreira y Patricia Ferreira, doctor, ambos están todavía con arresto domiciliario, ¿verdad? Están todavía con arresto domiciliario, así mismo. Los demás están con medidas alternativas. ¿Y cómo toma este tema la Fiscalía, doctor, de que el juicio ya se viene suspendiendo hace un tiempo? Hubo los inconvenientes para realizar en su momento la audiencia preliminar, porque los hechos ya son, como nos dijiste, del 2020, doctor. 2020, sí, así mismo. Bueno, en este caso fue, según la explicación que dio el procesado Carlos Amarra, su abogado había renunciado, tengo entendido que fue el día jueves pasado, había renunciado al cargo y el juzgado le había intimado por 24 horas para que presente un abogado. Él explicó de que ese lapso de tiempo no le dio la oportunidad de conseguir rápidamente un abogado,
y que, bueno, los pocos abogados con que él podía contar, en este caso no tenía la capacidad económica para contratarlo, ¿verdad? Tal es así que, si bien pudo haber sido de esa manera, bueno, el tribunal entendió de que no podía iniciar el juicio oral en atención a que no tenía un abogado defensor, ¿verdad? Y en realidad eso es un derecho y, bueno, también es una garantía que nosotros tenemos que atender en el momento del inicio de un acto de esa naturaleza. Y en el tema de las medidas, doctor, como también está comentando y solemos hablar de este tema con algunos de tus colegas también, algunos procesados tienen esa medida de arresto domiciliario y en el caso de que se obtenga una eventual condena, digamos, que podría ser baja, podría ser alta, pero ese tiempo en el cual el procesado está con arresto domiciliario ya sirve para descontar, digamos, de esa eventual condena. ¿Eso se puede evitar en cierta manera, doctor? ¿La Fiscalía puede pedir la revisión de medidas o eso ya depende simplemente de la defensa? Sí, de hecho que sí se puede computar. En este caso estuvo presente en los presupuestos para su aplicación. Nosotros apuntamos desde el punto de vista legal necesariamente la reunión de todos esos presupuestos y a consideración del Ministerio Público no había méritos en su momento para una modificación, ¿verdad? Lógicamente que finalmente eso parte también de una decisión jurisdiccional. Si es que el juez considera una modificación respectiva, lo va a hacer a petición seguramente de la defensa, ¿verdad? Claro. Y bueno, doctor, entonces el juicio ya van a estar expectantes a que pueda iniciar de forma definitiva ya este jueves y me imagino la Fiscalía se va a ratificar en su acusación. Sí, vamos a ratificarnos la acusación. Vamos a explicar detalladamente todo el contenido de la acusación, los elementos de convicción que sustentan nuestra postura como Ministerio Público y vamos a desarrollar o a producir todos los medios probatorios en juicio y bueno, tenemos una expectativa de que vamos a tener una sentencia favorable a nuestras pretensiones. Doctor, entiendo que presentaste y cambiando un poco de tema, le decía hace rato acá a mi compañera Marta, acusación en el caso de este funcionario al cual se les indicaba de ofrecer dinero a cambio de un cheque que estaba dentro de un juzgado que formaba parte de las pruebas de la carga probatoria en una de las causas contra Ramón González de Ares. Estamos hablando del funcionario Néstor Zárate, doctor. Sí, así mismo. Como Ministerio Público teníamos la certeza positiva de la participación de dicho funcionario en los hechos investigados y conforme al caudal probatorio que fue recopilado por mi colega que en este caso estuvo al frente de la investigación, que es Osmar Legal, consideré de que era en este caso procedente la formulación de una acusación y la petición de la elevación de la causa de juicio oral y público porque los elementos de convicción eran sumamente concretos, eran suficientes para solicitar o para, en este caso, requerir dicha postura, ¿verdad? Y con relación al otro procesado, cuyo vencimiento era el día de hoy, cuya fecha de acto conclusivo era el día de hoy, solicitamos el sobreseimiento provisional en el sentido de que existían todavía elementos de convicción que debían ser incorporados al cuaderno de investigación fiscal y principalmente una prueba fundamental que era la extracción de datos en el cual se apoyaba la tesis del Ministerio Público respecto a su participación. Esa prueba fue producida en el marco de la investigación, pero no sabemos todavía el contenido, es decir, una vez que tengamos el contenido de la extracción de datos vamos a poder definir concretamente su participación. Por eso es importante saber lo que contiene el dispositivo en concreto y además de los otros elementos de convicción que también solicitamos con esta prueba pendiente de su producción. Esta segunda persona que nos comentabas, doctor, ¿es el abogado que en primera instancia le ofreció o instigó, digamos, al funcionario judicial? Así mismo, es el abogado. No tengo en la mente el nombre, pero sí es el abogado. Ya, perfecto, doctor. Ahora, el relato de hecho, me imagino, no varía mucho de lo que fue en su momento la imputación, doctor, que ofrecía realmente un panorama bastante claro respecto a los hechos de que esta persona...
No varía de lo que en este caso está acumulada en la imputación. Obviamente en el curso de la investigación se fortalece Claro. dicha teoría a partir de elementos de convicción que fueron recopilados. Es decir, ahora llegamos al estado de certeza de esa prognosis inicial que teníamos al inicio de esta investigación, y bueno, y eso fue el fundamento principal de esta acusación. Doctor, ¿el monto de ese cheque que se quería extraer de cuánto era? ¿No recordás? No recuerdo a mano porque mi intervención, como le dije, fue así. Se dio ya para la en estos acusación, ¿verdad? últimos días, sí, pero si me da un poquito de tiempo, después le voy a pasar el monto. Sí, sí, doctor, no te preocupes. No te preocupes, doctor. Y bueno, doctor, antes de agradecerle y cortar con la comunicación solamente en el también, caso Marta, sí. de Justo Ferreira y Patricia Ferreira es remarcar los delitos. ¿Será que podría remarcarnos esto, fiscal, por favor? Sí, ¿Contrabando? primero tenemos el hecho punible de contrabando, Sí. el hecho punible de asociación criminal. Esto es porque se había detectado que, aparte de este caso, ellos tenían una estructura compuesta por algunas personas en el cual la conducta era repetida. Es decir, la estructura delictiva estaba encaminada a la producción de hechos de esta naturaleza, ¿verdad? Sí, Y la producción pasó de lo mismo con documentos no- fármacos, tengo entendido que Sí, en otro... así mismo. Ujú. Y la producción de documentos no auténticos tiene que ver con la manipulación de las guías de traslado de estos productos, de los documentos presentados ante la autoridad aduanera a fin de eludir esos controles, ¿verdad? Entonces son 3 tipos penales: contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Bueno. Doctor, simplemente te quería consultar también antes de cerrar la investigación, en este caso la causa, porque ya hay acusación en contra de la exintendente de Valenzuela, Mirta Fernández, tenés a tu cargo, doctor. Sí, tengo todavía mi cargo, así mismo. Y Sí. en ese caso está pendiente la preliminar, tengo entendido ya, doctor. Incluso, a ver, son varios acusados ahí, pero entiendo que 2 o un poco más, no recuerdo qué cantidad, ya se sometieron a una salida alternativa. Sí, en realidad fueron condenados en juicio abreviado, procedimiento abreviado. Procedimiento Son abreviado. Blasio Candia, que es el representante legal de BC Construcciones, que es una de las empresas contratistas que había sido beneficiado con más de 7 contratos. Lo que hizo esta empresa o esta persona es aportar su nombre para la suscripción de contratos y además firmaba, por ejemplo, las actas de inicio, las actas de recepción provisoria y definitiva de las obras. También firmaba los documentos de órdenes de pago donde se le entregaba supuestamente un cheque, y con su aporte logró que la municipalidad, en este caso, legalice las rendiciones de cuentas que tenían que presentar ante la Contraloría General de la República. Muchos de esos contratos no fueron ejecutados, y algunos de esos contratos fueron ejecutados recién después de la denuncia, y además en los lugares donde no tenían que estar las obras. Entonces, estas personas decidieron someterse al procedimiento abreviado, por medio del cual se obtuvo una condena de 2 años de pena privativa de libertad con suspensión a prueba de la ejecución de la condena. Del mismo modo, María Liz Fleita, que es la representante legal de la firma MLS Construcciones, que fue beneficiada con 2 contratos, también se sometió al procedimiento abreviado, y también obtuvimos una condena de esa naturaleza. Vale mencionar que estas 2 personas no recurrieron, como sí lo hicieron los otros procesados, actos dentro del proceso. Es decir, se sometieron desde un principio al inicio de la investigación a la imposición de medidas cautelares, y no articularon recursos algunos que puedan entorpecer la investigación. Por lo tanto, a la fecha ya cuentan con una sanción, y también ya satisface, en este caso, las pretensiones punitivas que el Ministerio Público tenían respecto a la situación procesal de cada uno. Perfecto. Pero con respecto a Mirta Fernández y los demás procesados, estas personas habían recurrido la resolución por medio del cual se convocó a la audiencia preliminar. Debido a que fue rechazado la reposición, entonces se le dio trámite a la apelación subsidiaria, y bueno, eso está pendiente hoy día de
de resolución. Claro, depende del tribunal ya entonces de Sí. apelación para que se pueda apelación. fijar nuevamente la fecha, doctor. Doctor, Así te es. agradecemos mucho por tu tiempo y por todos los datos, ¿eh? Muy amable, doctor. No, a ustedes, cuando quieran y a las órdenes. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Usted está escuchando PDS. Bueno, y escuchaban, por supuesto, a